¿Funciona el convenio de restitución de niños de La Haya? ¿Funciona correctamente como fue concebido? ¿Funciona en los lapsos que debe funcionar y que necesitan los niños para ser restituidos? Mi nombre es Martín Chemonat, me conecto desde Caracas, Venezuela. Soy el director general de sustracción parental de Unión LATAM y también el presidente de Unión LATAM para Venezuela. Ya nuestros compañeros les pudieron explicar de qué se trata el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de niños del 25 de octubre de 1980 de La Haya. Yo ahora les voy a explicar el funcionamiento brevemente y dónde se tranca el proceso y por qué no funciona correctamente. Sabemos que comenzamos el proceso con la denuncia ante la oficina central de cada país. En la mayoría de nuestros países, la oficina central es la Cancillería. Ellos van a recibir la denuncia del niño sustraído. Les vamos a informar que no sabemos la localización del niño o que sí sabemos a qué país fue llevado el niño. Una vez que el niño está localizado, porque ellos utilizan la Interpol y las redes internacionales policiales para dar con la ubicación y los datos migratorios del niño y su padre sustractor, se comienza con la solicitud del regreso amigable del niño. La oficina central del país requerido, a donde fue llevado el niño, se comunicará con el otro progenitor y le solicitará que el niño sea restituido inmediatamente a su hogar habitual, ya que ha cometido un delito, y le explicará lo que es la sustracción internacional. De no ser posible un acuerdo y un regreso amigable, se llega a la etapa del proceso judicial. Y acá, en esta etapa del proceso judicial, es donde se tranca el proceso de restitución internacional en la mayoría de los países. El informe más cercano que tenemos y más confiable es el que realizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2020. Ellos ahí analizan qué países colaboran y qué países aplican correctamente el convenio de restitución internacional de La Haya. También dan los números de cuántos niños hay en Latinoamérica y Estados Unidos, cuántos hogares están rotos y los padres están separados, y cuántos son los niños por esas estadísticas llevadas que probablemente van a sufrir sustracción internacional. También hablan de los jueces, la cantidad de jueces capacitados y los medios de capacitación que se utilizan en cada país, de los ministerios de justicia, de los tribunales supremos o cortes supremas de justicia y el compromiso que tienen con la aplicación del convenio. Pero cuando hablamos del proceso judicial, hablamos de que en la mayoría de los países van o a cortes federales o a tribunales de familia, o hay países que tienen un circuito especial para niños, niñas y adolescentes. Si el proceso fluyera correctamente, estamos dentro de las 6 semanas de aplicación de la restitución de los niños. Se pasa a la ejecución y el niño es restituido para su país habitual. Vamos a estudiar ahora los casos. Para poder tramitar correctamente un caso de restitución internacional bajo el convenio de La Haya, debemos conocer cuál es el objeto del convenio y cuáles son los principios rectores de este convenio. Como el objeto tenemos garantizar la restitución inmediata del niño, conservar el status quo del niño, que no sea modificado su estilo de vida, y privilegiar la jurisdicción del lugar habitual de residencia del niño para solucionar los conflictos familiares, cosa que no le compete al país al cual fue llevado el niño. Entre los principios rectores del convenio de La Haya de restitución internacional tenemos el interés superior del niño. Está reconocido por todos nuestros países, y el interés superior del niño se basa en que el niño es un sujeto de derecho, no es parte del equipaje de alguno de los padres, y no siempre lo que está bien para los padres está bien para el niño. El otro principio es el principio de celeridad. El convenio habla de la restitución inmediata. En su artículo número 1 tenemos la restitución inmediata, quiere decir urgente, para este momento. En el artículo 2 hablamos de procesos de urgencia, procesos verbales, procesos rápidos, expeditos. En el artículo 11 hablamos de un periodo de tiempo de 6 semanas para la decisión de los juzgados. 6 semanas. Los juzgados normalmente en Latinoamérica tienen un promedio de 1 año, de 2 años, y eso está expuesto en el análisis del Departamento de Estado de los Estados Unidos del que les hablaba anteriormente. Y en el artículo 23 hablamos que no debe llevar formalidades análogas. Cuando hablamos de formalidades análogas, hablamos de legalizaciones, apostillas y todos los otros trámites que demoran el proceso ante los juzgados. Por tratarse de procesos de Cancillería a Cancillería o de oficina central a oficina central entre países, se sobreentiende que los documentos son legales. Entonces, volvemos con el resumen.
Como el objeto tenemos garantizar, conservar y privilegiar. Y los principios rectores del Convenio de La Haya son el interés superior del niño, la celeridad, muy importante, la celeridad del proceso y la exclusividad. Cuando hablamos de exclusividad es la confianza judicial en el otro país. Nuestros juzgados son tan capaces como los juzgados de los otros países. Tienen leyes de protección de violencia de género, leyes de protección de niños, niñas y adolescentes. Tienen juzgados de familia que pueden conocer de custodia, de régimen de convivencia familiar, de manutención. Nosotros no somos los héroes del proceso y vamos a solucionar los problemas de todos los otros estados. Los niños deben ser restituidos a su país habitual si fueron traídos ilícitamente a nuestro país. Y solamente el juzgado se debe pronunciar sobre si el niño fue traído legalmente o ilegalmente al país. Se debe confiar judicialmente en la capacidad de los juzgados del otro país. Tenemos varias negativas de restitución de los niños bajo el Convenio de La Haya. Las negativas están plasmadas dentro del convenio y son totalmente legales. Podemos estudiar algunas, como en el artículo 12, cuando habla del tiempo para iniciar el proceso. Hay procesos que se inician después del año. El proceso se debería iniciar ante la oficina central del país requerido dentro del año de la sustracción del menor. Si se comienza después del año, habría que evaluar la situación porque se entiende que el niño ya tiene un apego, ya tiene un arraigo a su nuevo destino. En el artículo 13 también podemos hablar de las personas que solicitan la restitución, personas o instituciones que solicitan la restitución de ese menor. Si son las personas con las cualidades y capacidades para hacerlo, si es la persona que le corresponde el derecho para hacer esa restitución. También habla ese artículo sobre el peligro inminente que puede sufrir el niño, ya sea físico o social o psicológico, en caso de regresar al país del cual fue sustraído. Y en el artículo 20 se habla de la restitución de menores cuando puede negarse porque el país al cual debe regresar es un país violador de los derechos humanos, no se cumplen las libertades fundamentales y el niño estaría en alto riesgo. Pero vamos a estudiar y en las cuales nos vamos a centrar en las que están no contempladas en el convenio y que vienen a llegar a los juzgados por la manipulación judicial que hacen los abogados y el desconocimiento que tienen los jueces en la aplicación de este convenio. Hablamos del tiempo. El tiempo no debe exceder para la decisión judicial de las 6 semanas que dice el convenio. Si se excede hay que dar explicaciones del por qué. Y a veces se excede el tiempo por formalidades de procesos ordinarios. Cuando los juzgados quieren opinar de custodia, de economía, de régimen de convivencia familiar. A veces quieren opinar sobre el nacionalismo, de que si un ciudadano lleva a su hijo a su país de origen, el niño debe permanecer ahí, o el ciudadano también. Caemos en un proteccionismo excesivo de connacionales, incumpliendo los acuerdos internacionales. También hay jueces que se apoyan en análisis y argumentos socioeconómicos de la familia en el país de origen, a veces sobre argumentos políticos de los países que reclaman la restitución de los niños, algo que no corresponde al país al cual fue llevado el niño. Recuerden que en estos procesos judiciales no se busca establecer quién es el progenitor más apto para estar con el niño, ni cuál es el país conveniente para que la crianza del niño, porque si un niño latinoamericano es llevado para Alemania, Japón o un país nórdico, sería prácticamente imposible restituirlo, porque no estamos a la altura socioeconómica ni política de esos países. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hacemos cuando se incumple el convenio de La Haya de restitución de niños? Lo principal es denunciar en las instituciones de cada país, en la Fiscalía, en la Cancillería, en el Ministerio Público de nuestros países. Pero también tenemos la Red Internacional de Jueces de La Haya, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Europa tienen sus organizaciones internacionales también, ya que la aplicación no es optativa, la aplicación del convenio es obligatoria y el incumplimiento debe ser sancionado. Recuerden que estamos incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 9 nos habla de que los estados velarán porque el niño no sea separado en contra de la voluntad de sus padres. En el artículo 10, los estados deben asegurar la reunificación familiar. Y en el artículo 11, los estados adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de los niños o la retención ilícita de niños en el extranjero. Estamos violando la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados.
En el artículo 26 de la Convención de Viena habla de que todo tratado en vigor es obligatorio para las partes y se debe cumplir de buena fe. Y en el artículo 27 habla de que una de las partes no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Por lo tanto, recordemos, la aplicación no es optativa, la aplicación de la restitución internacional de niños es obligatoria y su incumplimiento es sancionado, por lo cual debemos denunciarlo. Para finalizar, ¿qué podemos ofrecer como sociedad civil como solución a este problema? Sabemos que los estados no lo están haciendo correctamente. Nosotros somos activistas de los derechos humanos, defensores de los derechos de la infancia. Son más de 30 países unidos para luchar contra los mismos problemas de alienación parental y sustracción internacional de niños. Ahora, mi propuesta es comprometernos en crear la red de abogados pro bono, especialistas en restitución internacional. Son solo 45 artículos distribuidos en 6 capítulos, muy fáciles de entender y muy fáciles de aplicar. La propuesta es que cada organización dentro de su país trabaje para que su país cumpla con la restitución internacional de niños en los lapsos acordados, dar la asistencia jurídica, ayudar al juez, ayudar a los abogados a que se entienda el proceso de restitución, ayudar en la Cancillería, en la oficina central de cada uno de nuestros países. De esa manera lograremos la reciprocidad del proceso. Si cada uno de nosotros trabaja para lograr que su país cumpla con la restitución a los otros países, vamos a tener una alianza de más de 30 países comprometidos en la restitución de niños. Yo me encargo de que Venezuela siga adelante con la restitución de niños. De esa manera logramos que Perú lo haga con Colombia, Colombia con Brasil y Brasil con Canadá. Y ahí vamos teniendo soluciones a los problemas. Agradezco muy cordialmente a Infancia Primero Latinoamérica, Infancia Primero Europa, por haberme invitado a participar en este foro de sustracción internacional de niños y espero que les sirva de motivación para continuar avanzando, sumar más países a la organización y a la causa y crear nuevos espacios de debate para mejorar el funcionamiento de la Convención Internacional de Sustracción de Niños de La Haya. Muchísimas gracias.